En este video vamos a dar solución al ejercicio de preparación para la prueba, el cual consiste en crear una base de datos simple, en donde vamos a tener que crear unos módulos, ¿cierto? Y posteriormente el desarrollo de una interfase, con ventanas internas, menú y JDStockPaint, ¿ya? La base de datos que hay que crear, ¿cierto? Recuerden que la deben hacer mediante consola, y en este caso vendría siendo esto que está acá. Así que yo lo voy a ejecutar y ya voy a tener listo lo que es mi base de datos, ¿vale? Parece que ya tenía una base de datos que se llama prueba, así que por casualidad, o sea, por si acaso voy a poner un drop database prueba ahí y ejecuto. Ya, entonces yo ya tengo creada la base de datos. Y obviamente las operaciones que hay que hacer en relación a la aplicación es que yo puedo ingresar un nuevo juego, ¿ya? Pueda ver los juegos que hay. Lo ideal es poder ver los juegos que están prestados o arrendados y los que están disponibles, y también poder verlos todos, ¿ya? Por otra parte, poder eliminar un juego, de acuerdo a lo que se explicó en clases, y por otra parte, poder cambiar el estado de un juego, ya sea devolver un juego o arrendar un juego. Que en el fondo lo único que consiste esto es que eh, voy a cambiar el estado de una aplicación, el estado del juego, perdón, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es configurar nuestro proyecto de acuerdo a lo que nosotros ya hemos pasado en clases. Voy a crear un proyecto nuevo. Este proyecto se va a llamar video 1, ¿ya? Sin main class. Finalizamos, y en el video 1, que sería este que está acá, ¿cierto? Vamos a crear un package que se va a llamar cl.demo, perdón, cl.model, y vamos a crear un package que se va a llamar cl.view, ¿vale? En esta primera parte lo que vamos a hacer es primero realizar, bueno, la base de datos ya está lista, ¿ya? Se pide configurar la clase conexión, crear el pojo y crear el DAO. Eso es lo que vamos a revisar en este video. Em, la clase conexión es bastante simple, ya que tenemos que utilizar un proyecto anterior. Por ejemplo, yo voy a apoyarme de esta clase conexión, ¿ya? Simplemente la copio y la pego en mi proyecto. Le ponemos refactor y simplemente ya tenemos nuestra clase lista. En el caso de ustedes tienen que dejarlo sin password y el puerto dejarlo como 3306. En este caso la base de datos a la cual nosotros nos vamos a conectar vendría siendo la base de datos llamada prueba. Y listo, ¿vale? Eso es todo lo que hay que hacer en la clase conexión. Luego vamos a crear el pojo, ¿vale? Que en el fondo el pojo es una Java class normal. Le vamos a llamar en este caso juego, y de acuerdo a lo que dice la especificación, ¿cierto? Dice que tiene un código, nombre, consola y estado. O sea, tiene 4 valores. Entonces tiene en este caso vendría siendo un entero que se va a llamar código, un string que se va a llamar nombre, posteriormente un string que se va a llamar consola y un string que se va a llamar estado, ¿vale? Que puede ser prestado, arrendado o disponible. Disponible o arrendado. Constructores por defecto más los setter and getter, ¿vale? Entonces el pojo no tiene eh, muchas gracias, ¿vale? Mucha dificultad. Lo complejo es el tema de los dados, que vamos a tratar de explicarlo de acuerdo a lo que me están pidiendo. Me están pidiendo que deba tener 5 consultas SQL, ¿ya? Esos deben estar configurados en el dado. Por lo tanto, vamos a crear una clase dado, ¿cierto? Ahí sí. Una Java class, le vamos a llamar juego dado.
y vamos a declarar en el juego dado los atributos que en este caso vendría siendo un insert, ¿cierto? Ahí. Y la instrucción que en el fondo lo ideal es que ustedes se lo aprendan de memoria, ¿cierto? Insert into juego values. Como es autoincrementable el primer campo, ¿cierto? El primer elemento tiene que ser null. Si la tabla no tiene una clave entera y autoincrementable, debemos especificar aquí con un signo de pregunta, ¿vale? Entonces, como es autoincrementable, le ponemos null. Los demás campos los dejamos como incógnita, ya que eso hay que definirlo en la clase conexión. Perdón, en el método insertar. Podemos copiar y pegar para ahorrarnos tiempo. Cambiamos esto por un delete. Eso es lo que nos pide también, de acuerdo a lo que dice aquí. Nos pide hacer un delete. Entonces el delete es con una condición, y en este caso vendría siendo, borramos todo, ahí, delete from juego, ¿cierto? Where código igual a algo, ¿vale? ¿Qué más nos pide? Nos pide que tengamos un select asterisco from juego. Entonces private static final select, y aquí hacemos la instrucción que vendría siendo select asterisco from juego, ¿vale? Luego hacemos otro select, que es un select para ver los que están prestados o los que están disponibles. Entonces vamos a pegar, ¿cierto? Lo que teníamos copiado antes, y le vamos a llamar a este select-estado, ¿ya? Porque este pregunta por el estado. Entonces acá lo que vamos a hacer es borrar esto y colocar la instrucción que está en pantalla, que en este caso sería select asterisco from juego, donde el estado sea igual a algo, ¿vale? Ahí, de acuerdo a lo que dice el ejercicio, ¿cierto? Y después dice lo siguiente, dice voy a actualizar solamente el estado donde el código sea igual a algo. Por lo tanto, pegamos nuevamente, le ponemos update, ahí sí, y le vamos a poner acá update, en este caso sería juego, ¿cierto? Set estado igual a algo, where yo voy a actualizar el estado siempre y cuando se cumpla que el código sea igual a algo, ¿vale? Listo. Recordar que para poder trabajar con el dado también es necesario tener la clase conexión creada, ¿cierto? Para que en el fondo poder realizar las operaciones de manejo en la base de datos. Una vez que tenemos listo lo que son las instrucciones SQL, pasamos ahora a la creación de los métodos, ¿ya? El primero es el insertar, ¿cierto? El cual va a recibir, de acuerdo a los signos de pregunta, debería recibir tres parámetros, y los tres de tipo string. Debería recibir el nombre, debería recibir la consola, ¿cierto? Y debería recibir, en este caso, eh, el estado, ¿cierto? Estado, ahí sí. Y acá, de acuerdo a lo que habíamos conversado, ¿cierto? El insert es bastante simple, de acuerdo a lo que hemos explicado en clases. A través del conexión, a través de Connex, nosotros primero lo que tenemos que hacer es conectarnos a la base de datos, posteriormente preparar la sentencia o consulta. En algunas secciones, ¿cierto? Aparece como preparar consulta y en algunos como preparar sentencia. Entonces seleccionamos Insert. Luego hay que definir los elementos. Todos son string, por lo tanto, string. El primero es el nombre, ¿vale? Connex.definir string. El segundo vendría siendo la consola, ¿vale? Y el tercero vendría siendo el estado, ¿vale? De esa manera.
Una vez que están definidos los signos de pregunta en ese orden, nombre, consola, estado, 1, 2, 3, ¿vale? 1, 2, 3, simplemente con una variable entera ejecutamos el update, ¿vale? Siempre que yo vaya a hacer un insert, un delete o un update, el método siempre es el mismo, ejecutar update. Luego nos desconectamos, ¿cierto? Y posteriormente devolvemos la variable que tenemos que entregar, que es un número, ¿verdad? Que puede ser un 1 o un 0. Un 1 si lo insertamos correctamente y un 0 si es que hay algún problema. Si hay un problema se cae la aplicación o nos entrega el catch, ¿cierto? El print stack trace. Tenemos listo el insertar, el eliminar, ahora vamos a crearlo. Entonces el eliminar sería algo así, public int, eliminar. Siempre los que actualizan la tabla, en el fondo devuelven un número entero, ¿ya? De esa manera. El eliminar, como podemos ver, recibe un signo, por lo tanto, que vendría siendo el código. Entonces acá tenemos que declarar un entero código. ¿Por qué entero y no string? Porque en la base de datos, ¿cierto? El código para este caso es entero, ¿vale? Ahora, simplemente son los mismos pasos. Nos conectamos, preparamos la consulta o la sentencia. Luego de eso tenemos que colocar qué sentencia vamos a preparar. En este caso es un delete. Luego de eso tenemos que definir un signo de pregunta si es que hay. Como hay un signo de pregunta y en este caso es entero, entonces le ponemos un 1 y especificamos el código. Una vez que está listo eso, ¿cierto? Simplemente lo que tenemos que hacer es definir, ¿cierto? Perdón, ejecutar la consulta, que en este caso vendría siendo eh, un update. Luego de eso nos tenemos que desconectar y finalmente devolver la variable que tenemos que entregar, ¿verdad? De esa manera. Entonces fíjense la diferencia, o sea, el insert tiene tres signos, recibe tres valores y hay que definirlos. El delete recibe un signo y hay que definirlo. Por lo tanto, ¿de qué va a depender el tipo de datos que yo declare acá? Va a depender simplemente de el orden en cómo está la tabla. Pero más que el orden en cómo está la tabla, en el orden de los signos, ¿vale? O sea, 1, 2, 3, etc. ¿Vale? Ya. El siguiente es el select, ¿cierto? El select, fíjense bien que acá eh, este select no recibe o no tiene signos, por lo tanto el método no debería recibir ningún parámetro. Los selects siempre deben devolver una array list, ¿vale? De juegos. Se va a llamar getJuegos, o le voy a poner getAllJuegos, devolver todos los juegos, de esa manera, y tenemos que importar el array list, ¿vale? ¿Qué aconsejo aquí para que no se confundan? Crear la lista inmediatamente, array list de juego, lista igual a new array list, ¿vale? Y devolver inmediatamente la lista. Ahí, y seguir programando acá. Entonces acá son los mismos pasos. Tenemos que conectarnos, ¿cierto? Tenemos que preparar la sentencia, que sería en este caso un select, y tendríamos que ejecutar la query. Como en este caso es un select, ya no es un update, sino que es una query, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener que trabajar con el result set que fue explicado en clase, que acá no voy a perder el tiempo en explicarlo. Simplemente lo que necesitamos aquí es un try catch, ¿cierto? En donde tenemos que eh, recorrer el result set, ¿vale? Con un ciclo. Y obviamente en ese ciclo, Connex tiene un getRS, ¿cierto? Que es el result set, .next, que en este caso vendrían siendo los elementos que yo quiero obtener, ¿vale? Aquí hay distintas formas de poder trabajar o de poder obtener los datos de la base de datos. Recordar que aquí tenemos que colocar la excepción, que en este caso es SQL, les va a dar un error y simplemente importamos. Luego de eso mostramos el error en el caso de que se caiga, ¿ya? De esa manera. Ahora el problema está acá, ¿cierto? Acá tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y
obviamente también tenemos que desconectarnos, ¿vale? Entonces acá simplemente nos desconectamos ahí, ¿vale? Entonces acá es donde tenemos el problema. Entonces yo necesito agregar a esta lista que está vacía todos los juegos que hay en la base de datos. Para eso tenemos que recorrer el result set, ¿vale? Por lo tanto, va a depender también aquí de la tabla. Entonces la tabla, queremos sacar toda la información, por lo tanto acá tenemos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es que yo voy a crear un juego, ¿cierto? Le voy a poner j igual a new juego, ¿vale? Ahí. Luego de eso, j.setCódigo va a ser igual a connex.getRS.getInt. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos sacando la primera columna, ¿cierto? Correspondiente al result set. Luego de eso, set nombre va a ser igual a connex.getRS.get. La segunda columna corresponde al nombre. Por lo tanto, si corresponde al nombre, tendríamos que obtener un string, ¿vale? Columna 2. Luego, j.setConsola, ¿vale? Va a ser igual a connex.getRS.getString también, y corresponde a la columna número 3. Y luego j.setEstado va a ser igual a connex.getRS.getString4, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Creamos una caja vacía y esta caja vacía la estamos llenando con valores que estamos sacando de la base de datos. ¿Dónde estamos sacando los elementos de la base de datos? Aquí. Estoy sacando el primer elemento, el segundo elemento, el tercero y el cuarto. Como es un ciclo, vuelvo arriba y avanzo a la siguiente fila y hago lo mismo. Creo otro juego y voy cargando en esa caja vacía todos los elementos de la base de datos. Simplemente lo que hay que colocar al final es agregar el juego, ¿vale? De esa forma. Y ahí estaría listo el método getAllJuegos, ¿vale? Ahora, la siguiente instrucción vendría siendo selectEstado. Entonces, vamos acá. Y es algo muy similar a esto. Entonces, yo voy a copiar esa línea, ¿ya? getAllJuegos, le voy a poner aquí estado, ¿vale? Si nos fijamos en la consulta, tiene un signo de pregunta, ¿cierto? Por lo tanto, corresponde a quién? Al estado. Entonces, acá nosotros vamos a declarar un string estado, ¿vale? Y acá tenemos que hacer exactamente lo mismo que está aquí, porque recuerden que es un select, ¿cierto? Tenemos que devolver una lista y tenemos que copiar esa lista aquí, ¿vale? Y luego los mismos pasos, conectarnos, connex.preparar la sentencia, que en este caso vendría siendo el select estado. Y finalmente tenemos que, ahora como hay un signo de pregunta, tenemos que definir ese signo de pregunta. Como es un string que corresponde al estado, tiene la posición 1 y finalmente se ejecuta la query, ¿vale? Recuerden que es un select. Luego de eso vendría siendo esto mismo. Esto es exactamente lo mismo. Entonces lo copian y lo pegan. Y ya está listo el método getAllJuegosEstado, en donde yo le envío el estado y él me devuelve la lista de juegos. Por ejemplo, si yo llamo a este método y le envío disponibles, él me va a entregar todos los juegos que están disponibles. Si yo llamo a ese elemento y le escribo o le envío arrendados, me va a devolver todos los juegos arrendados. Si yo llamo a este método y le coloco, no sé, Pepe, él me va a devolver una lista vacía porque no hay estados que se llamen Pepe, ¿vale? Así de simple. Luego faltaría el último método que vendría siendo el update, ¿vale? Entonces acá nos vamos a posicionar aquí. Como es un update, devuelve un entero, se va a llamar actualizar, ¿vale? Y recibe ¿cuántos parámetros? En este orden, ¿cierto? Recibe un parámetro, que es un string, que corresponde al estado, y recibe otro parámetro,
¿cierto? Que corresponde al código que es entero. Y finalmente lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, es decir, conectarnos, conex.preparar sentencia. En este caso vendría siendo el update. Tenemos que definir dos elementos. El primero vendría siendo el estado, ¿cierto? En ese orden. Y el segundo vendría siendo el entero, que vendría siendo el código. Conex.definir int, que corresponde al código. Luego de eso declaramos la variable entera para poder ejecutar, ¿cierto?, el update. Finalmente tenemos que desconectarnos, ¿cierto? Nos tenemos que desconectar ahí y finalmente devolvemos la variable i. Y ya tendríamos listo lo que es el método o la clase DAO, ¿vale? Lo más complejo de esto es ver el orden de la tabla y los signos, ¿vale? Y saber en el fondo cómo llenar ya sea una lista o algún método como es el update, delete, ¿cierto? O insert. Entonces, hasta el momento, este sería la clase DAO más el pojo y la configuración de la conexión. Antes de terminar el video, recordar siempre que cuando ustedes estén en la prueba, tienen que importar dentro de las librerías, ¿cierto?, el archivo denominado MySQL JDBC Driver para que obviamente no tengan el problema de conexión, ¿vale? Entonces dejamos hasta acá este video, espero que hayan entendido el tema de eh, cómo va el orden, ¿cierto?, de los signos y el orden de los métodos junto con las instrucciones SQL. Si aparece un error acá, básicamente tengo que grabar, me imagino, y ahí se van los errores. Recuerden siempre grabar en el caso de que tengan algunos errores, ya sea en prueba o cuando estén haciendo algún taller. Dejamos hasta acá el video entonces y espero que les sirva de preparación para la prueba, ¿vale?